esa música. Me encanta. Espero que también le guste, pero a mí me encanta. Sería muy malo que no le guste y que se moleste. No, sí, no. Porque cuando se molesta, cuando el padrino se molesta, todo mal. Corta todo, Todo mal. Hoy, con Antonio Mangione aquí en No Cambien Más, El tío Tony Mangione. hablamos de la situación de los bosques nativos de Argentina y de San Luis. Así es. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido a Nacional. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué cortina? Hola. ¿Qué cortina? Sí, qué cortina. Qué cortina. Casi me olvidaba de que algunos todavía me llaman Tony. Casi me estaba por olvidar y llegó Radio Nacional y No Cambian Más. Y lo trae. Una enorme porción de la infancia. Mira. Por eso, Mira. gracias. Por eso, gracias. Muy bien. Bueno, empecemos. Los bosques nativos. Los bosques nativos. ¿Se preguntaron alguna vez qué es un bosque nativo? No, porque Nunca me lo pregunté. ¿qué es un bosque nativo? ¿Por qué nativo? Solo el nativo, ¿qué quiere decir de acá? Lo nativo Autóctono. Autóctono, por empezar, ¿no? Por empezar, ¿no? Es autóctono, son especies que están en alguna región. Nosotros podemos hablar de autóctono, podríamos decir una especie autóctona de San Luis, porque está en San Luis, pero también puede estar en otras provincias más. El árbol, por ejemplo, la especie, no sé, un algarrobo, una especie de algarrobo. Es una especie autóctona, claramente. Pero claro, hay algarrobos en una región extensa del país, por lo tanto no se puede hablar de que es autóctono solo de esta provincia. Es autóctono también en otras provincias, porque en general la especie está, por ejemplo, dentro de Argentina. O de una región más amplia, podría ser la porción sur del continente, ¿no? Claramente es un árbol que, por ejemplo, no está en Asia. Entonces decimos que es autóctono. No es que no, podría estar en Asia, pero si fuera originario de Asia, no sería autóctono acá, aunque esté en los dos lugares. Pero, ¿qué se define como bosque nativo para la ley? Para nuestra ley de presupuestos mínimos, llamada Ley de Bosques en Argentina, sancionada en el 2007. Digo como para poder desarrollar lo que viene. Para la ley, el bosque nativo es un bosque constituido por especies arbóreas y otras que puedan alcanzar una altura mayor a los 3 metros, que la cobertura de su copa cubra un área de más o menos mayor el 20% de una hectárea. Bien. ¿Se entiende? Se transforma en un bosque nativo. Y la superficie mínima para considerar que es un bosque es de media hectárea. Eso dice la ley. Tiene algunas cuestiones que son engañosas, preocupantes, pero es lo que dice la ley. Es como la unidad mínima. Si reúne esos criterios, es bosque nativo. Entonces, a partir de ahí empieza una estrategia, se intenta tener, estamos en el 2007 cuando esta ley se sanciona, imagínense todo lo que se la habló antes de sancionarla, desde cuándo se viene hablando para sancionar en Argentina una ley de bosques, que es una serie de presupuestos, reúne una serie de lo que se llama presupuestos mínimos, es la ley 26331, que separa los bosques, que separa a la Argentina, la divide en 3 categorías, ¿no? Las zonas rojas, las zonas amarillas y las zonas verdes. Aquellas áreas rojas no se tocan, no se puede desmontar. En las amarillas se puede intervenir, no se toca, pero se puede intervenir con algunas actividades bajo permisos especiales, manejos especiales, etc. Y la zona verde es transformable con autorización. Y además, cada 5 años, los gobiernos provinciales deben actualizar ese ordenamiento territorial de sus bosques nativos. Entonces, eso ponemos ahí una serie de condiciones, lo que dice la ley.
Ujú. También la ley dice, y ya voy a mencionar este tema presupuestario como apartado aparte, también dice la ley que tiene un presupuesto aparte, la ley de bosques, vinculado al presupuesto general, como una proporción. Después vamos a ver qué ha pasado en San Luis con eso. Ujú. Si la nación ha girado o no ha girado los fondos o cuál es el presupuesto para el año 2020. Bueno, la situación en Argentina diríamos que no sigue siendo la mejor, no sigue siendo la mejor. Desde 1990 al 2017 más o menos, Argentina perdió unos 7 millones de hectáreas en bosques, de los cuales aproximadamente el 40% de esos 7 millones son bosques nativos. Estamos, ¿no? La situación. Sí, sí. Sí, 7 millones de hectáreas. Vamos a trabajar sobre este número, 7 millones de hectáreas. Para que se den una idea, San Luis tiene 7 millones de hectáreas. Bien. Entonces, del 1990 al 2017, Argentina toda perdió 7,7 millones de hectáreas de bosques nativos que equivalen casi exactamente a la superficie de San Luis. Ujú. 4 provincias concentran, esto es un dato muy interesante y desgraciado, 4 provincias concentran un poco más del 80% de toda la deforestación. Formosa, Chaco, Santiago y Salta. Ujú. ¿Sí? Y Bien. se prevé a nivel nacional que para el 2028, si persiste esta tasa de tala, ¿sí?, que se van a perder unas 200 veces la superficie de Cava de Ciudad de Buenos Aires, que es algo así como unos 200 veces esa superficie, son unos 4 millones de hectáreas. Es decir, si no paramos la deforestación hoy, para el 2028, la tasa de deforestación va a significar la mitad de San Luis. Digamos, el escenario no es bueno. ¿Por qué se deforesta? Y esto, de vuelta, lo repito, el 40% de toda esa deforestación es bosque nativo. Ujú. No todo lo que se deforesta es bosque nativo. El 40% es bosque nativo. La principal razón, las principales de la razón de la deforestación es el A ver. cultivo. El cultivo y la ganadería. Es la principal razón. Y después están otras, como algunas cuestiones vinculadas a la implementación, dado la apertura, expansión de la frontera agrícola, el desarrollo agrícola-industrial, la extensión de los centros urbanos, que empieza a desplazar todo un poquito más hacia la periferia de esos centros urbanos, de su expansión, y obviamente la utilización, y acá hay una cuestión, parece paradójica, se tala bosque para plantar otro tipo de bosque comercial, Claro. es decir, el bosque cultivado, Ujú. el bosque cultivado. La materia prima de algún producto. De maderas, obviamente. Claro, exactamente. Ahora, comparativamente con el periodo 2008 al 2011 o el 2011 al 2013, la tala ha bajado en Argentina, sustancialmente, pero sigue siendo alta. Eso es, la verdad, que bastante preocupante porque sigue siendo alta. Imagínense lo que era para el 2006-2007. Era muy alta. Y los principales problemas que trae esta tala están vinculados a la erosión del suelo, digamos, donde menos árboles hay, el suelo se erosiona más, cambian los cursos de agua, el suelo absorbe distinto el agua, entonces queda mucho más agua en superficie, al haber menos volumen de raíces absorbiendo el agua que cae por precipitación o por drenaje de otros lugares, tenemos serios problemas de anegación, etcétera. Digamos, es una de las hipótesis más fuertes en la aparición del Río Nuevo en Villa Mercedes. Correcto. ¿No? El cambio en el uso de la... Claro. Eso viene desde Córdoba, desde qué sector o viene la consecuencia, o digo, la aparición de este río nuevo es por la deforestación, ¿desde qué zona? Es
es, digamos, una zona más amplia que exactamente la que encuadra o la que se puede circunscribir a San Luis, pero involucra definitivamente a San Luis. Entre otras cosas, es una de las hipótesis que se maneja. Acá voy a hacer un paréntesis. Nadie mejor que Esteban Jovagui, si alguna vez lo han entrevistado, y si no lo han hecho, háganlo mañana, cuando les pueda dar una entrevista sobre este tema. Él es especialista, él estudia este tema, entre otras cosas. Pero hay un cambio en la forma del uso del suelo que se la podría hacer responsable de la aparición de este río, vinculado, entre otras cosas, que cuando desaparecen las especies autóctonas, sobre todo los árboles, la forma en que el suelo absorbe el agua es diferente, es menor, y queda mucho agua en superficie, o empiezan a subir las napas, y entonces se desbordan y ¿no? empiezan a aparecer cursos de agua. Es decir, es serio. La problemática de la deforestación a nivel nacional es seria, y hay lugares que lo sufren mucho más, porque pasan de tener grandes extensiones de bosques a grandes extensiones de bosque fragmentado. Son suelos que no tienen una historia de exposición a el suelo desnudo. Aparte, cuando el suelo se desnuda por deforestación, no se corta y se deja el tortón, como se hacía antes a hachazos. Se arrasa con todo. Claro. Se arrasa absolutamente con todo. Entonces la situación es bastante complicada. En Argentina hay unos 61 millones de hectáreas todavía de bosque nativo, unos 55, depende de cómo se mida, son casi 60. Y el 80% está categorizado como rojo o amarillo. Este es un dato interesante. Para hacer uso de esa tierra, sobre todo de la parte amarilla, hay que hacer una serie de trámites, y en el mejor de los casos esperamos que además sean bastante bien controlados esos trámites. Yo, si tengo porciones de bosques amarillo o rojo en mi terreno privado, no puedo hacer nada sobre esos árboles, sobre esos bosques, sin consultar a la autoridad pertinente. Y si lo hiciera y me encontraran que debería permanentemente estar haciendo un relevamiento, estoy sujeto a multas enormes. Pero también, al mismo tiempo, si yo hago maniobras y estrategias de manejo para favorecer que el bosque crezca, evitar cortarlo, etcétera, etcétera, puedo tener exenciones impositivas e ingreso de dinero por hacer ese manejo del bosque. Eso prevé la ley. Tenemos unas, para ponerlo en números, en San Luis en particular, hay unas 500.000 hectáreas en rojo, casi 2 millones en amarillo y unas 700.000 en verde. Cabe decir que hay algunas, digamos, hay que llegar a un acuerdo de lo que es rojo. Van a ver, si ustedes ven el mapa de San Luis, yo puse ahí, quedó medio borroso, lo puse en Instagram anunciando la charla de hoy, la columna de hoy, pero van a ver que a veces las partes rojas del mapa parece que siguieran una línea, en realidad están siguiendo los ríos. Hay una vegetación boscosa muy, muy importante alrededor de los ríos, en la ribera de los ríos, que es intocable. Y hay otras regiones en San Luis, en la zona norte, una zona muy amplia, que es roja, que es de categoría 1, para la ley intocable, también de gran extensión. Lo que se puede decir de la provincia de San Luis es que tiene una distribución, en algunos casos por manchones y muy heterogéneas, de los bosques. A diferencia de otras provincias que por su topografía y clima también, tiene como manchones muy grandes, atipificados, están como muy pegados todas esas zonas, lo cual en algunos casos, Mendoza tiene el caso de que tiene poco de estos bosques, todos juntos. En San Luis probablemente tiene comparativamente lo mismo, pero muy segmentado y separado, con lo cual se hace muy complicado también su evaluación y monitoreo permanente. Entonces, ahora veamos a ver dónde termina esto. Porque ¿cómo se controla que las zonas rojas
no se intervenga en el bosque, que en la zona amarilla si se interviene se pida la autorización pertinente y en la zona verde no termine con la absoluta tala sin autorización de la autoridad pertinente. Bueno, supuestamente la ley prevé la ley prevé un presupuesto que debería representar el 0,3% del presupuesto nacional. En el 2019, cuando se pensó el presupuesto del 2020, le habrían asignado a la ley de presupuestos mínimos, ley de bosques, 18.000 millones. Sin embargo, para el 2020 le tendrían que haber asignado 18.000 millones. Para el 2020, en el borrador del presupuesto hecho en el 2019, dice 600 millones. Para que se den una idea, eso significa más o menos, $1 por mes por hectárea para supervisar a nivel nacional los bosques en todo el país. Y a San Luis, en el 2019, solo se le entregó el 4% de lo presupuestado en aquel momento. Reclamo que San Luis viene haciendo desde hace un tiempo, porque lo que ocurrió en el 2019 fue histórico. Es decir, siempre las partidas venían tarde, venía un poco menos, pero jamás que viniera solo el 4%. Lo cual hace muy difícil para ciertas provincias encarar una dinámica como esta, porque con $1 por hectárea por mes, claramente es muy difícil manejar la situación si no se redirigen fondos de otras instancias, de otros rubros a o directamente no se hace. Aún así, San Luis en el 2019, en fines del 2018, principios del 2019, inició las tareas para hacer su nuevo ordenamiento territorial para el manejo de los bosques. ¿Cuál es la situación? Todavía de tala, en todas las provincias se sigue talando, ha bajado la tala comparativamente comparado con los últimos 10 años, sigue siendo alta y es preocupante la situación en algunas provincias como Chaco, Santiago del Estero y Formosa. Y voy a decir también por qué. Porque cada hectárea de bosque talado en esas provincias, sin ninguna duda, involucra el desplazamiento de pobladores. Bien. Antonio, estamos ya cerca de las 3 de la tarde y se nos acaba el programa directamente. Aquí terminé. Perfecto. Te agradecemos muchísimo la información. El tema está súper interesante, como siempre, con todos los datos, los números que nos acercás, y encima quedan preguntas, quedan inquietudes por charlar con vos y otras cosas más. Te agradecemos la comunicación de hoy. Bueno, nos estamos encontrando. Un abrazo, que pasen un buen fin de semana. Igualmente. Igualmente, hasta el jueves que viene. Chao, hasta luego.